Hola, bienvenidos un viernes más a este programa en el que tratamos de abarcar diversos problemas, diversos asuntos de los que suceden cada semana en Alcázar de San Juan. En esta ocasión vamos a tener aquí en el plató a Miguel Ángel Martínez, que es el jefe de la Policía Local de Alcázar de San Juan, con el que hablaremos de cómo pasaron los momentos peores de la pandemia en aquellos meses, hace ya un año, en el confinamiento, cuando apareció el coronavirus, y cómo ha ido transcurriendo todo este tiempo desde entonces hasta ahora. También vamos a tener un reportaje especial sobre el encuentro literario que hicieron los alumnos del Instituto María Zambrano con el autor Santiago Casero. Conoceremos a un nuevo animal de Animalcázar y veremos la cartelera, la agenda cultural y, por supuesto, la farmacia de guardia por si hiciera falta. Pero antes de nada, lo que vamos a hacer es comenzar repasando los titulares de la prensa de los distintos medios de comunicación en Alcázar de San Juan. La noticia de la semana la pudimos leer en todos los medios. En Mancha Media nos la daban con este titular: paso definitivo para hacer realidad la plataforma logística intermodal de transporte en Alcázar de San Juan. Nos cuentan, con el vídeo de las declaraciones, que el consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acompañó a la alcaldesa de Alcázar a la clausura de un taller en el que se han reunido empresarios agroalimentarios y de logística para sumarse al proyecto de plataforma logística de transporte, un avance que tanto la alcaldesa como el consejero calificaron de paso definitivo. En el Semanal de la Mancha leíamos esta semana que la Policía Nacional desmantela en Alcázar una plantación indoor de marihuana. Nos cuentan en el periódico digital que han sido detenidas 2 personas y que se han intervenido 325 plantas, 600 gramos de cogollos ya recolectados y útiles para la venta de sustancias estupefacientes, quedando desmantelado un punto de venta de drogas de la ciudad. El equipo de Mancha Información, por su parte, informaba desde sus redes sociales de un fallo en el hardware del servidor, posiblemente a causa de un hackeo, y su página web estaba inoperativa temporalmente, mientras que los informáticos de este medio de comunicación trabajaban para solucionarlo. Bueno, pues seguimos en el programa, o mejor dicho, arrancamos con el programa con la entrevista de esta semana, que va a ser con Miguel Ángel Martínez. Él es el jefe de la Policía Local, que nos acompaña hoy y que saludamos ya. Muy buenas, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de la Policía Local en general, pero vamos a empezar, si te parece, pues yo creo que ahora que se cumple un año de que empezó toda esta pesadilla, por llamarlo de alguna manera, del COVID, de la pandemia, vamos a hablar un poco de cómo fueron aquellos peores momentos del inicio de la pandemia, en los que se sabía muy poco, había mucho miedo y muchos contagios, ¿no? Y vosotros sois uno de el cuerpo de policía, en general, la local, la nacional, de los que estabais allí en primera línea y en los que sois un cuerpo esencial, como se decía en aquellos momentos, que no se puede dejar de trabajar, ¿no? A pesar de lo que haya. Sí, porque bueno, los servicios que nosotros prestamos son de obligado cumplimiento y son el servicio al ciudadano del día a día. Entonces, bueno, pues cuando esto fue algo sobrevenido, pues fue una situación que nadie esperaba, para nadie, no solamente para nosotros, sino para nadie, y bueno, pues los tuvimos que afrontar con el día a día, aprendiendo todos los días de la circunstancia, y sobre todo con una cuestión que yo siempre recalco, que es la incertidumbre, pero la incertidumbre no la nuestra sola, sino la de todos los españoles, hablo de españoles de todos los de nuestra nación, pero a nivel mundial también pasó, y sobre todo toda la gente de Alcázar, que era con la que convivimos, y era la incertidumbre de no saber esto cuándo iba a terminar, cómo había venido, estábamos en una vorágine. Entonces la incertidumbre de no saber de dónde venía y dónde íbamos, y de la generación del miedo que había en la calle, eso era lo más grave, porque ahora ha pasado ya un año y un mes, ahora ya vemos el problema con perspectiva, y aunque todavía no ha pasado lo grave, porque todavía seguimos con contagios y con personas fallecidas, pero no tiene nada que ver, porque ya vemos el problema y vemos la solución, y la solución es las vacunas que ya poquito a poquito nos estamos poniendo, y cada vez pues hay un porcentaje de personas inmunes
a este virus, a esta enfermedad, y por lo tanto podemos afrontar el futuro con un optimismo que hace un año, ya digo, era un túnel. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros meses, más que aquellos primeros meses, aquellas primeras semanas, ¿no?, en las que, como decías antes, no se sabía nada y encima la gente que haya contagiada, entre ellos muchos agentes, con lo cual erais menos y el trabajo no sé si más, pero más intenso sí. Bueno, nosotros en la plantilla de policía local de Alcázar de San Juan, prácticamente la totalidad de la plantilla, salvando dos excepciones o tres, me parece recordar, pero todos estamos contagiados, todos. Es más, algunos estábamos contagiados sin saberlo, porque no había pruebas para hacerse. Las pruebas no las hicieron luego haciendo al mes siguiente y veíamos que muchos estaban contagiados del coronavirus, ¿no? Y tuvimos, por desgracia, varios casos muy graves de tener que necesitar la hospitalización en el Mancha Centro. Un oficial, Julio, nuestro compañero Julio, oficial de la policía local de Alcázar, que estuvo hospitalizado bastantes días y en la UCI estuvo casi un mes. Y estuvo realmente mal, estuvo realmente grave. Un hermano suyo, también policía local, también estuvo hospitalizado muy grave, en planta. No llegó a estar en la UCI, afortunadamente, pero también lo pasó mal. Y luego otros agentes que también estuvieron en el hospital, con oxígeno, etcétera, etcétera, y otros en su casa. Quiero decir que la plantilla se vio mermada de forma abrupta con la mayoría de los agentes. Los que íbamos quedando, hasta que nos contagiábamos y nos teníamos que retirar para que otros nos relevaran, los poquitos que iban quedando tenían que sacar su trabajo y el de los demás, evidentemente, porque el trabajo de la policía no se puede parar, había que hacerlo. Porque, entre otras cosas, el estado de alarma nos daba unas competencias sobrevenidas también de refuerzo de vigilancia, para que se cumplieran las órdenes que el Estado dictaminaba. Nosotros entonces pertenecíamos al Ministerio del Interior, en el aspecto de todas las directrices que nos venían dadas desde arriba, teníamos que hacerlas cumplir. Entonces los policías, los compañeros que podían trabajar, eran los que tenían que sacar su trabajo y el de los demás, a fuerza de no descansar. Y no podíamos reforzar tampoco porque estaban los demás contagiados. Es decir, ahora, si hay un evento, que ahora mismo no puede haberlo, evidentemente, pero en un caso normal, donde hay eventos como ferias o romerías, en condiciones normales reforzamos con gente que está de descanso. Pero es que entonces no podíamos, porque la gente estaba en su casa o en el hospital. Pero bueno, lo que sí quiero recalcar de alguna manera es que la gente que estaba, de alguna manera se revestía de fuerza, porque es algo también que te da la circunstancia de la obligación de tener que hacerlo. Entonces, bueno, pues los trabajos se fueron haciendo. Bueno, hablo de mi colectivo, pero igual que los sanitarios, es decir, había mucha gente contagiada que tenían que esforzarse a fuerza de descanso, de renunciar a permisos y demás. Es decir, que no fue una cuestión solamente puntual de la policía, sino de otros oficios, sobre todo los relacionados con las personas que estaban contagiadas, que tenían que de alguna manera dar todo lo mejor de cada uno. Y yo creo que se estuvo a la altura de las circunstancias, por parte de todos, pero de todos en general, de la sociedad en general. Yo hoy estoy aquí sentado respondiendo a tus preguntas, pero si hubiese estado un médico o una enfermera o un personal sanitario como celadores, como las personas que limpian en los hospitales, las personas administrativas, te diría lo mismo que yo. Es decir, yo creo que todos dimos el máximo. Los agricultores, si no hubiese sido por los agricultores o por los ganaderos, ¿qué habíamos comido esos días? Los transportistas. Quiero decir, hay tanta gente, los supermercados, hay tanta gente que podría decir, reproducir mis palabras, que éramos los garantes, entre comillas, de aquellas personas que no podían salir de su domicilio. Es decir, alguien tenía que cuidar a los que estaban dentro. Entonces teníamos que hacerlo los que se nos llamó de alguna manera servicios esenciales, que bueno, eso se ha quedado así, pero yo creo que los servicios esenciales éramos todos, y el mismo mérito teníamos los que estábamos en la calle como los que estaban en sus casas. Los que estaban en sus casas lo pasaron muy mal, porque no podían salir a la calle, salvo circunstancias de extrema necesidad. Entonces el mérito yo lo atribuyo a la sociedad en su conjunto.
¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el ejemplo de la sociedad, yo me circunscribo al Alcázar de San Juan, que es a la sociedad que más conozco, que fue ejemplar, en todos los sentidos. Y por eso trabajamos con esa fuerza para cuidarlos, cuidar a nuestra gente. Alcázar es una ciudad con mucho movimiento, normalmente muy con mucho ajetreo. Basta pasar cualquier mañana por la plaza o un domingo por la zona de los cines o por cualquier sitio para ver siempre gente en movimiento. Nos decía, por ejemplo, hace unas semanas el gerente del área sanitaria que él recuerda en el hospital de Alcázar, a pesar de que el hospital estaba lleno y más que nunca, recuerda el silencio. Claro. A pesar de estar lleno. Imagino que patrullar las calles de Alcázar vacías, en completo silencio, debía de ser raro, impresionante, no sé cómo... Imponía mucho. Yo algunas veces, desde la jefatura, estamos en el ayuntamiento y yo bajaba a la Plaza de España, me asomaba a la Castelar, a Santa Quiteria, a Doctor Bonardel, que es un punto estratégico de situación, y no veía a nadie, a las 12 de la mañana. Eso parecía una película, es decir, era como el guión de una película en la que, si no hubiésemos sabido a lo que nos estábamos enfrentando, nadie podía dar crédito. Yo algunas veces, en esa soledad de la calle, hacía fotografías a las 12 de la mañana o a las 11, como bien has dicho, que eran horas de estar así la plaza, y hacía fotografías y se las mandaba a la alcaldesa, para que viera ella. A esa hora estaba en su casa ella, evidentemente, como los demás ciudadanos, ella estaba en su casa, pero se la mandaba y le decía, alcaldesa, las 12 y mire cómo tenemos la plaza, cómo está la calle Doctor Bonardel, que impresionaba muchísimo, sí. A la poquita gente que veías que iba a comprar al mercado, porque claro, la gente podía salir a comprar, la veías, le veías los ojos, pero veías el miedo que generaba la situación. Eso se percibe a través... Claro, digo en los ojos porque tenía su mascarilla, ¿no? Pero percibías el miedo. Ahora ya no, ahora ya llevamos la mascarilla, nos reímos, hablamos, podemos salir a todos sitios. Si ahora mismo, esto que ha cambiado, es decir, todavía tenemos recorte de libertades, pero esto ha cambiado muchísimo. Ahora en los ojos no ves miedo. En los ojos ves pues una persona alegre, porque si tú y yo nos tomamos un café en un sitio o como aquí estamos, nos podemos reír tranquilamente, pero entonces en los ojos de la gente tú veías miedo a la incertidumbre y miedo a lo que estaba pasando. ¿Y ese miedo se traducía en muchas llamadas a vuestra central? Sí. Para preguntar, no sé, mil cosas, porque había muchas dudas también en la ciudadanía. Sí, había muchas dudas, pero sobre todo, aparte de las dudas, había situaciones había muchas personas que nos llamaban de otros lugares de Alcázar y de otras provincias, porque aquí tenían familiares en Alcázar que vivían solos. A lo mejor nos llamaba el hijo de una persona que vivía aquí sola y nos decía, mire, soy fulano de tal, le llamo desde Madrid, le llamo desde León, desde cualquier punto de España, desde Barcelona, y estoy llamando a mi madre varias veces y no me coge el teléfono. Y íbamos a esa casa, y en alguna ocasión, pocas, pero en alguna ocasión nos hemos encontrado a esa persona fallecida. O en otras ocasiones, como en una visita que hicimos a una persona, también por llamada telefónica, llamamos, nos abrió la persona y en el momento de abrirnos se nos cayó al suelo y se quedó sin conocimiento. Es decir, pero no porque alguien llamara a su puerta y fuéramos nosotros, sino porque estaba en un estado en el que llegamos a tiempo. Y llamamos a los servicios médicos, se la llevaron al hospital y luego nos enteramos de que afortunadamente se recuperó. Pero llamadas como esas, muchas. La gente mayor, que normalmente vive sola, ya es una situación un poco dramática, en estos meses sería muchísimo peor, imagino. Sí, fue peor, pero yo tengo que también poner en valor los servicios del ayuntamiento, porque el ayuntamiento puso a disposición de las personas mayores un servicio. Bueno, yo creo que siempre está muy pendiente de las personas mayores. No creo, lo afirmo, ¿no? Porque lo veo a través de servicios sociales, pero es que redobló la asistencia personal de aquellas personas que estaban solas. El ayuntamiento tenía un censo de las personas que vivían solas y me consta que las visitaba. Y si necesitaban alimentos, se los llevaban. Si necesitaban la compra, se la hacían. Si necesitaban medicina,
iban a la farmacia y se las llevaban. Quiero decir que ahí el ayuntamiento también ha estado a la altura de las circunstancias y a través de los servicios sociales se ha hecho una buena labor de asistencia a las personas que vivían solas. El teléfono también, las llamaban por teléfono, aparte de nuestros servicios, de la gente que nos llamaba, porque seguramente que había gente que vivía sola y se escapaba a las estadísticas que a lo mejor hay hechas, ¿no? Pero nos llamaban familiares y nos decían que por favor, que estaban angustiados porque no sabían nada de su familiar, estaban llamando a su madre y no sabían nada. Íbamos y en otras ocasiones estaban bien y ya le decían, mire usted, es que me he quedado sin batería, no sé, el teléfono, no viene la chica que venía y el teléfono está sin batería y no puedo llamar. Entonces, bueno, pues ayudábamos en la medida de lo posible y demás. Pero efectivamente, como bien has dicho, Pedro, Alcázar es una ciudad encantadora, la conocemos tú y yo, nos gusta Alcázar, es una ciudad que es centro, ya no de la comarca, que también, pero es centro de toda la actividad administrativa de todos los pueblos de alrededor, es centro sanitario, aquí vienen 200.000 personas al hospital, tiene un radio de 35 municipios que pertenecen al área sanitaria de Alcázar de San Juan, es un centro de referencia de ocio, es un centro de referencia asistencial, de comercio, en fin, viene muchísima gente, pero es un centro todavía, lo quiero apuntalar, donde la gente de Alcázar y la ciudad de Alcázar es muy cosmopolita. Es decir, aquí en Alcázar vive muchísima gente que es de otras ciudades, Yo en mi policía tengo personas que son de otras ciudades y no se quieren ir. Y eso suele pasar. Y no quieren irse. La gente no se quiere ir de Alcázar. No sé qué. En los sanitarios, ¿qué te digo? En los sanitarios hay muchísima gente que te viene para hacer una suplencia, no sé qué, no sé cuánto, Alcázar, y se quedan en Alcázar. Otros tienen sus trabajos y viven en Alcázar. Y te digo esto porque la sociedad de Alcázar es muy cosmopolita y quiero sacar esto a colación por un ejemplo que tú conoces muy bien, que se produjo hace justamente un año. Fue en la primera semana de abril. Bueno, en la primera semana de abril el pico de personas ingresadas en el hospital de Alcázar fue de 423 personas. 423 personas. Hoy, que he visto vuestro informativo en televisión, en Mancha Centro Televisión, he visto que decíais que había 23. Hoy, 23. Hace un año teníamos 423. Es decir, 423 hace un año a 23 ahora. Fíjate la diferencia que hay. Pues quiero decirte que fíjate si es una ciudad cosmopolita y sus ciudadanos evidentemente lo son, que cuando se produjo la circunstancia de que al médico, ¿te acuerdas que a un médico, que me acuerdo de su nombre perfectamente, Jesús Monllor, tinerfeño, es de Tenerife, que vive en Alcázar y está muy a gusto, estaba muy a gusto en Alcázar y está muy a gusto en Alcázar, le pusieron un cartelito a algún vecino anónimo en el que le daba... le ponía su agradecimiento por lo que estaba haciendo, pero le invitaba, entre comillas, a marcharse de la comunidad. Yo creo que eso lo puso por ignorancia, pero también por miedo, no lo sé. El caso es que, bueno, eso a la gente le sentó muy mal, a todos nos sentó muy mal, porque las redes se revolucionaron, con razón, salimos hasta en televisión, que era algo que pasaba en España, es decir, que en muchos sitios le colgaban a un enfermero, una enfermera o a un médico o a una médica el cartelito de que como que te vayas de aquí, o le ponían en el coche una pintada. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, claro, cuando nos enteramos de esto, la alcaldesa se enteró de esto, dijo, esta no es la representación de un ciudadano de Alcázar de San Juan, esto no puede ser. Y me acuerdo que fuimos al hospital, preguntamos por este médico, estaba de servicio, era una tarde, bien me acuerdo, a estas horas. Nos presentamos la alcaldesa, una representación de la policía que vino conmigo y yo mismo, y la alcaldesa le entregó una carta a este médico en la que le daba las gracias, le reconocía su trabajo y sobre todo le mostraba su cariño, en nombre de la ciudad, no en nombre de la alcaldesa. La alcaldesa fue en representación de todos los ciudadanos. Y tengo que decirte que el médico, que es una persona entrañable, dio las gracias al pueblo de Alcázar. Además lo dijo, bueno, en ese momento se lo dijo a la alcaldesa, pero cuando pasaron unos días, en las redes sociales, en su Facebook me parece que fue, porque a mí me lo pasaron, él decía que estaba abrumado
esa fue la palabra que utilizó. Estaba abrumado del comportamiento tan exquisito que tuvo la gente de Alcázar, con él, su ciudad de Alcázar. Es más, su madre, yo contacté con su madre, y su madre me llamó luego por teléfono porque tenía mi contacto, porque yo previamente había hablado con ella, dándome las gracias porque ella decía que no podía estar su hijo en mejor ciudad, que a pesar de eso que le pasó, que fue algo puntual por un vecino, que se le tuvo que ir un poco la orientación en ese momento, hizo lo que hizo. Y dijo su madre, que más que su madre no va a querer a su hijo lo tenemos aquí, que ella estaba, dice, ahora es cuando estoy perfectamente tranquila de que mi hijo está en la mejor ciudad que puede estar. Joder, eso es un orgullo. Desde luego que sí. De todo esto hace un año y algo, menos de un año, según la anécdota que contemos. Sí. ¿Cómo estamos ahora y sobre todo con el estado de alarma en el que aún seguimos y previsiblemente vamos a seguir hasta mayo? Sí. La gente colabora con las normas que hay en general, siempre hay alguien que se las salta, eso lo sabemos, sí. Pero en general se colabora, la gente es consciente de lo que hay, hace caso a los toques de queda, a las reuniones. Sí. Mira, Pedro, te puedo decir que, bueno, cuanto más es el confinamiento, la policía lo suele tener más fácil, porque hay más gente en su casa, entre comillas digo lo de fácil. Cuando el confinamiento fue total, que no se podía salir para nada, igual que ahora, puedo decirte que el comportamiento de la gente es magnífico, es de verdad ejemplar. Claro, siempre hay casos excepcionales, que son en los que nos fijamos, y los que salen en la prensa. Si te digo que a lo mejor en un fin de semana, hay fines de semana que no tenemos ningún requerimiento porque haya una fiesta en un piso, otros sí. Pero vamos, identificamos a la gente, a lo mejor hay 4 o 5 personas que dejan de hacer ruido, que si no son convivientes los hemos tenido que denunciar y que cada uno se ha ido a su casa. Pero estamos hablando de un domicilio de una población que tiene 30 y tantos mil habitantes. La mascarilla lo vemos en la calle, todo el mundo la lleva puesta. En los bares respetamos las distancias. Que en un sitio no se respeta, nos llaman, vamos, y si hay que corregir algo, lo corregimos, y si tenemos que denunciar, denunciamos. Pero son casos anecdóticos. Podemos estar tranquilos y orgullosos de nuestros ciudadanos, de nuestros paisanos, de que las reglas se cumplen. La hostelería cumple, la restauración cumple, la gente en la calle cumple, las terrazas cumplen. ¿Que hay casos excepcionales? Claro, pero son excepcionales. Pero son los que muchas veces tienen más resonancia, pero son excepcionales. La gente cumple. Entonces en Alcázar también hay algunos casos, como dices tú, aunque sean pocos y no sean representativos, pero también hemos tenido fiestas. Hemos tenido alguna fiesta, pero no como las que vemos en televisión, ni mucho menos. A lo mejor en un piso, porque se han juntado, que han terminado, se han ido a esa... y han puesto la musical de se han bebido 4 o tal. Y el vecino de al lado que quiere dormir le molesta. Más que por el ruido escandaloso que hay de la fiesta, pues por la música. Pero eso puede ocurrir sin pandemia en un fin de semana, que también nos ocurre y no pasa nada. Sí. Y más veces. O sea, más veces. ¿Por qué? Porque no va a ir la policía a denunciarte si estás dentro, te va a decir a que te calles, a que por favor estás molestando al vecino. Ahora vamos y denunciamos, pero son casos muy excepcionales. Casos extraños, como vemos también en las televisiones nacionales, de vecinos que se agreden por la mascarilla o que se insultan, cosas de estas no hemos tenido aquí. No hemos tenido casos de estos, de verdad. Hay días que tenemos, hay problemas, pero por las circunstancias cotidianas que tiene una ciudad, pero no por el COVID, afortunadamente. La gente se ha concienciado, La gente se ha concienciado. Y nos fijamos, como en la televisión nos fijamos en los telediarios, ¿y en qué te fijas? En la noticia que es la anécdota, que es la excepción. Hombre, por ahí vemos en las grandes capitales que hay macrofiestas, pero aquí eso es inviable, aquí no, botellones tampoco. Es decir, cuando se abrió el confinamiento, que ya podía la gente tal, botellones, aquí no hemos tenido ninguno. Y si ha habido algún conato de botellón en sitios alejados de la ciudad, en los que, aunque no sea casco urbano, está prohibido, porque está prohibido en el término municipal de Alcázar el Botellón. Alameda y 5 Casas también están dentro del término municipal nuestro. Pues han sido casos muy puntuales. Y hemos ido allí, Y hemos ido y hemos dicho, no sabéis
que no lo podéis hacer, que el botellón está prohibido, y los hemos denunciado, evidentemente. Pero grupúsculos, es decir, no eran los botellones al uso que aquí teníamos pues en el polígono, otras veces en los feriales, en el ferial. Eso ha desaparecido y tenemos una ordenanza reguladora y va a seguir prohibido, evidentemente. Pero no por una cuestión tampoco de contaminación acústica, de que es muchas veces por los requerimientos que nos hacen los ciudadanos. Muchas veces los ciudadanos somos un poco egoístas, y lo que hacemos es llamar a la policía por el botellón porque nos molesta el ruido o nos molesta la limpieza, que también son molestias y hay que atender, pero hay un problema que subyace ahí, que no es ni el ruido ni el botellón, que es la salud de los menores y la salud de la gente joven. Y yo creo que el ayuntamiento ha dado un paso muy importante en este sentido y prohibir el botellón, pero no por prohibir que no haya vasos por el suelo, que también es un problema medioambiental que había que subsanar, o por los ruidos que puede producir a unas determinadas horas un volumen alto de la música, y que todos hemos oído desde nuestras casas, que también es importante y habría que haberlo eliminado. Es que ha ido un paso más, que es el de la salud de la gente, de sus jóvenes. Sobre todo de los menores, ¿verdad? Que ni siquiera deberían probarlo y, claro, y muchas veces están bebiéndolo. Es que el alcohol está prohibido vendérselo o dispensarlo a los menores, pero beberlo no. Si nosotros vemos a un menor de beber, al menor no lo podemos denunciar. Eso sí, lo que hacemos es tomar noticias sobre los padres, ¿de acuerdo? Y si hay una reincidencia de ese consumo, inclusive ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Menores, porque a lo mejor hay un problema de los padres. Los padres tienen derechos y deberes para con los hijos, pero ahí el ayuntamiento creo que ha estado muy acertado, en total, porque al ayuntamiento lo formamos toda la sociedad, en aprobar esta ordenanza del botellón, que ahora casi no ha habido que aplicarla porque el estado de alarma lo ha hecho ya de facto. Ahora que me estás hablando de un problema que no es del estado de alarma o de la pandemia, sino en general, vamos a hablar un poco de Alcázar, si te parece. Sí. Es una ciudad de 30 y pico mil habitantes. Ya es una ciudad grande, sí, ya es una ciudad con movimiento. Además, más que por los habitantes, yo creo por las circunstancias y la historia, sí, de Alcázar. ¿Cómo estamos en Alcázar en cuanto a problemas, podríamos decir, de delincuencia o de infracciones? ¿Cómo estamos en Alcázar? ¿Es una ciudad problemática? ¿Es una ciudad tranquila? Alcázar de San Juan es una ciudad en la que, además de los habitantes que tiene censados, que son los que has dicho, aquí podemos tener picos de tener 40.000 habitantes en los fines de semana. Y en días normales y corrientes, por compras, por trámites administrativos, por asistencias sanitarias, por ocio, por comercio, por todo lo que hemos dicho anteriormente, por gente que viene de turismo, viene gente a Alcázar porque le gusta Alcázar, es una ciudad referente, ¿no? Pero Alcázar es una ciudad muy tranquila, es decir, y la gente lo dice, la gente que viene de fuera lo dice, ¿no? Yo conozco, evidentemente no voy a decir nombres de pueblos mucho más pequeños que Alcázar, pero mucho más pequeños que Alcázar, que tienen un índice de inseguridad muchísimo mayor que Alcázar. Alcázar está, bueno, ya sí, Ciudad Real ya está en unos índices de delincuencia más bajos que el nivel estatal, Ciudad Real capital. Pero si ya, afortunadamente, nos vamos a Alcázar de San Juan, tiene unos índices todavía más bajos de la media de Ciudad Real. Y eso, a nosotros, nos ensancha de satisfacción. Es una ciudad segura. Evidentemente que hay puntualmente algún delito que otro, puntualmente. El delito existe desde que existe Adán y Eva, y Caín y Abel, ya que un hermano mató al otro, ¿no? Bueno, esto es una broma, ¿no? El delito existe desde que existe el hombre, porque el hombre siempre ha robado, siempre ha agredido y demás. Claro que puntualmente hay un delito, pero hemos tenido unos meses y tenemos unos días de una placidez en cuanto a seguridad apabullante. ¿Que puntualmente hay algo? Evidentemente. Pero hay otra cuestión, que si hay algo que lo pueda haber, hay un robo, un hurto, afortunadamente contamos con una policía, con compañeros de policía judicial, que hacen una labor extraordinaria también, una labor sorda, callada, lenta, pero que al final la mayoría de los pocos delitos que se cometen en Alcázar tienen un nivel de eficacia, de saber
quien ha sido de un porcentaje alto también, y eso es un mérito de todos. ¿Cuál es el delito que más se comete, aunque no sea un problema? Pues vamos a ver, el delito puede ser ahora ha bajado mucho, en el sentido, nunca ha sido muy alarmante, pero antes teníamos el robo de los bares porque tenían máquinas tragaperras. Hubo una época, hace no mucho. Sí, ahora ha habido un repunte de un caso, pero que ya me han dicho mis compañeros de policía judicial, de comisaría, que van en muy buen camino, de la dirección correcta en la investigación, ¿de acuerdo? Pero los hurtos en los mercadillos, en las ferias, donde hay aglomeraciones de personas, las carteras en los mercadillos, en las ferias, eso está a flor de piel, ¿no? Es que no sé qué decirte, es que afortunadamente no hay delito. Bueno, eso es bueno, claro, eso está bien. Pero sobre todo el delito del robo o del hurto más, porque es la apropiación de algo que tú tienes, afortunadamente, sin utilizar la fuerza ni la violencia de las personas, sino te quitan algo sin tú enterarte. Y eso está mal, pero mejor a un robo. Un robo es cuando alguien te aborda con una navaja, con una pistola y te dice, dame esto, que si no. Y eso afortunadamente en Alcázar ya no tenemos tirones como antes, es decir, ojalá y sigamos así mucho tiempo. Es anecdótico el nivel de delincuencia que tenemos en Alcázar. También hay que decir que los fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajamos aquí en Alcázar es Policía Local y Policía Nacional. Trabajamos de forma coordinada siempre, en los fines de semana, los controles se hacen conjuntos, en el momento que hay cualquier cosa estamos juntos, contamos con la colaboración de Guardia Civil, que aunque no es una demarcación suya, la de la seguridad ciudadana, pero es una pata más de consistencia en cuanto a la seguridad, y trabajamos codo con codo todos, y eso es un mérito de todos. Ahora, a colación de esto que me dices, muchas veces la gente dice cosas como, por ejemplo, a un accidente dentro del pueblo la Guardia Civil no puede ir, sí, o la Policía Nacional no tiene jurisdicción para esto. Sí. Explícanos eso. ¿Está tan repartido realmente o la policía es policía, lleve el uniforme que sea? Vamos a ver, hay una ley, es una ley orgánica 286, ya tiene sus años, una ley orgánica reguladora de derechos y de obligaciones, en la que dice de forma contundente en su articulado las funciones que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vienen las funciones que tiene la Guardia Civil, las funciones que tiene la Policía Nacional y las funciones que tiene la Policía Local. El 90%, por decir un número aproximado, el 90% de las funciones son propias de los tres cuerpos, el 90%. Pero luego puede haber un 10% que son propias de cada cuerpo. Por ejemplo, voy a ponerte tres ejemplos distintos. En Policía Local, en el casco urbano de nuestra ciudad, donde están las calles, los polígonos, donde vivimos, en una palabra, el tráfico es competencia exclusiva de la Policía Local. Pero porque lo dice esta ley orgánica, no es porque haya un reparto entre nosotros, hay una ley orgánica a nivel estatal. Pero eso no quita que si un Policía Nacional te ve bebido conduciendo, no haga nada. Claro, no, que la gente ahí se confunde también. Claro, no, y voy a poner un ejemplo. Esto ocurre de vez en cuando. La Policía Nacional va, por ejemplo, en patrulla, ve una conducción dudosa de un conductor, lo para, ve que el conductor puede estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y nos llama a nosotros. Nosotros vamos con el etilómetro, le hacemos la prueba y si va bajo los efectos de alcohol, hacemos nosotros el atestado. De ahí la importancia de la colaboración. Claro. Al revés, ocurre lo mismo. Nos encontramos nosotros con una situación de un delito que no es propio nuestro de atender, sí de colaborar. Las primeras diligencias las hacemos siempre el primer policía que llega, sea nacional, Guardia Civil o Policía Nacional, pero luego la competencia de seguir con la instrucción del atestado es del cuerpo que tiene esa competencia. Entonces, en Policía Local, todo lo que es policía administrativa es nuestro. Establecimientos, las terrazas, todo lo que es el mercadillo, todo lo que tiene que ver con tráfico, eso es una competencia propia nuestra. Policía Nacional, propia de ellos, pues el DNI, por ejemplo, las oficinas del DNI, si tienes que expedir el DNI, tienes que ir a Policía Nacional, si tienes que expedirte el pasaporte, tienes que ir a Policía Nacional, si por ejemplo, aquí no, pero en las grandes capitales, tiene las unidades caninas, las unidades de subsuelo, etcétera, etcétera, etcétera. La Guardia Civil, por ejemplo,
¿Qué tiene una competencia propia de ellas? Intervención de armas, que no la tenemos nosotros ni la Policía Nacional. Intervención de armas, conducción de presos por vías interurbanas, cuando hay que llevarse un preso, un detenido, a una cárcel, es la Guardia Civil la que lo lleva. Entonces son competencias propias que cada cuerpo tiene y luego otras que son comunes, que son la mayoría, que todos hacemos. Pero son competencias que no se han repartido de forma aleatoria, sino que ha sido una ley orgánica, la 2/86, la que lo dice. Entonces hay que acatarlo porque es una ley estatal y es orgánica, y en eso estamos desde siempre, claro. ¿Cuántos policías locales hay en Alcázar? Bueno, pues de números no nos gusta hablar mucho. Somos ahora mismo los suficientes para prestar un servicio de calidad al ciudadano. Sí quiero decir una cosa. El compromiso del gobierno municipal es que no haya vacantes en el servicio de policía local y todas se cubren. Ahora mismo, bueno, la semana pasada, hoy es jueves, bueno, pues hace justamente una semana, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, terminó un proceso selectivo de 6 plazas. Es decir, desde la semana pasada, Alcázar de San Juan tiene 6 policías más, pero no los tiene aquí trabajando todavía. Están en Toledo, en la Escuela de Protección Ciudadana, y tienen que estar hasta el mes de diciembre, haciendo un proceso de formación muy fuerte, ¿de acuerdo? Lo que conocemos como la academia, ¿no? La academia de policía, se llama Escuela de Protección Ciudadana, efectivamente. Ellos han tenido un proceso muy fuerte para aprobar en el ayuntamiento, se han presentado más de 200 personas para 6 plazas en Alcázar. Y los 6 que han aprobado, aparte de haberse preparado una posición fuerte, ahora tienen que hacer este sobreesfuerzo de hacer un periodo académico hasta el mes de diciembre, y estamos en marzo. Pero ya tenemos 6 policías más. Este año se nos jubilarán 2, por ejemplo, y ya estamos trabajando en sacarlas. Quiero decir, pues que hemos tenido otras épocas en las que ha habido más relajación a la hora de sacar las vacantes, pero tengo que decirlo, porque es la verdad. Entonces, si no lo digo, pues faltaría la verdad de que el compromiso del equipo de gobierno es de que vacante que se queda, vacante que se crea y que se saca a oposición libre. Además son oposiciones libres, para que los jóvenes de Alcázar y los jóvenes de España que quieran presentarse con la nacionalidad española a estos procesos puedan presentarse en las mismas condiciones y puedan aprobar. Entonces, sin entrar en números, Pedro, porque son estrategias ya también policiales, sin entrar en números, te digo que tenemos una plantilla ahora mismo muy equilibrada y creo que muy competente para abordar los problemas que nos puedan venir. Nos ha venido el peor problema que ha podido venir, que es la pandemia, ya, de luego. A todos, y entre todos, no digo ya la policía, entre todos, entre vosotros, que estabais a pie de micrófono en la calle, con vuestro riesgo, y con todas las personas que han contribuido, lo hemos sacado adelante. Yo lo digo muchas veces, Pedro, permíteme decirlo, que ahora a lo mejor necesitamos la perspectiva del tiempo, de años incluso, para valorar y para estudiar esto que nos está ocurriendo ahora. Ahora no somos conscientes. Es decir, todavía, a un año desde luego, ahora, ahora estamos deseando que se acabe, más claro, que nada. Pero fíjate, hace un año que empezamos con esto, hace 13 meses que empezamos con esto, todavía no tenemos la suficiente perspectiva para estudiar y para analizarlo. Tendrá que pasar más tiempo para decir, joder, fuimos capaces de afrontar aquello que nos vino. No somos todavía conscientes, ni tú ni yo, ni mucha gente que nos está viendo, de lo que nos está pasando y de lo que desafortunadamente otras personas que se nos han ido. Que esa es la pérdida humana que nunca nos podremos perdonar, sin tener culpa ninguno de nosotros, la cantidad de gente que se ha ido. Y se ha ido, y como se ha ido, que ha sido lo peor, evidentemente. Bueno, nos queda la tranquilidad de saber, eso que nos dices, que estamos en una ciudad tranquila. Muy tranquila. Que no hay grandes problemas. No hay problemas hay en todos lados, eso sí, siempre, pero no tenemos grandes problemas. Pero se subsanan. Y desde luego yo creo que sí que hay una sensación generalizada en la calle de que se puede salir, ahora no, por el toque de queda, pero a cualquier hora, sin problemas, en esta ciudad, y eso nos relaja bastante. Nosotros estamos a disposición del ciudadano, y si nos llama estamos, y si no nos llama también, porque tenemos que prevenir
el problema, o prevenir el delito, y se previene estando, y siempre estamos. Un problema, bueno, problema entre comillas, que sí que recuerdo yo hace años, que llevamos muchos años sin él, era el de la cantidad de perros abandonados que había en la calle. Desde que existe una asociación como Animalcázar, sí, eso también se ha eliminado mucho, ¿no? Y vosotros también sí colaboráis mucho, cuando veis a alguno los llamáis. Sí, sí, la verdad, no, bueno, yo me acuerdo cuando entré a este cuerpo policial en la década de los 80, principios de los 80, entonces no había ni la sensibilidad que tenemos ahora, no había tampoco asociaciones como tales, había mucha gente que le gustaban los animales. Y había muchísimos perros. Tú te acuerdas cuando eras crío, sí, seguramente, yo soy mucho mayor que tú, pero tú te acuerdas cuando a lo mejor cuando eras crío que veía muchos perros por las calles, sí, muchísimos, ¿no? Y ahora no ves a ninguno, ahora sí ves uno extraviado, o alguna persona que a lo mejor lo ha dejado, que eso ya son palabras mayores, ¿no? Hay esta asociación que, bueno, pues trabaja todo lo bien que puede también, recogida de animales y demás. Nosotros tenemos un microchip, vemos a muchos animales, a lo mejor alguien nos llama, oye, mire usted que nos hemos encontrado un perro en la calle, o nos lo traen aquí a las dependencias de la policía local. Tenemos un microchip, si el perro lo tiene, nosotros le pasamos el microchip y podemos saber de quién es. Entonces, en un 90% de estos casos sabemos quién es el dueño y tenemos su teléfono, lo llamamos, sea de Alcázar o sea de donde sea, aunque sea de Galicia, pero tenemos el teléfono del dueño y lo podemos llamar, y en la mayoría de las ocasiones el dueño viene porque se le ha escapado, se le ha perdido y viene a recogerlo. En aquellos casos que no tiene microchip y no sabemos de quién es, hay dos opciones muchas veces la persona que nos lo entrega generalmente es una persona que le gustan los animales y los quiere y los cuida y por eso te lo lleva, y dice, pues bueno, pues mientras que aparece el dueño, si viene aquí, lo tengo yo. Estupendo, nos deja su teléfono, nos deja su domicilio y su nombre, y cuando viene el propietario le decimos, pues mire usted, esta persona lo tiene, o se lo lleva a la protectora de animales. Entonces, perros sueltos por la calle no vemos ninguno, porque están todos como deben de estar, atendidos. Pues si te parece, primero te doy las gracias por haber estado aquí. A ti, por tener el detalle de invitarme. Bueno, a ti te doy las gracias por estar aquí y para que hagas extensible a todos los compañeros por el trabajo que han estado haciendo durante este último año y siempre. Y además, pues hablando de perros, vamos a ver si te parece ahora, pues precisamente a la gente de Animalcázar, que cada semana nos presenta uno de esos animales que busca un hogar, si te parece. No hay ningún problema. Pues vamos a ver ahora esa sección de los peludos de Animalcázar. Bueno, pues hoy os presentamos a Max. Max es uno de los gatitos que tenemos en la zona especial. Esta zona, como veis, es otra nave diferente. Aquí tenemos a los gatitos que están enfermos. Y bueno, Max sufre de epilepsia, está actualmente con medicación, tiene una medicación que se llama Solicen y bueno, ya está bastante controlado, como veis. Es un gatito que por lo demás está totalmente sano, con su medicación al día no tiene problema de nada. Y es un gatito que nació en el 2016 y lleva con nosotros unos 3 añitos. Su familia, por motivos de marcharse al extranjero, lo tuvo que dejar en el refugio. Le costó muchísimo adaptarse, fue cuando nos dimos cuenta de que Max pues tenía el problema de la epilepsia. A veces le dan ataques, tenemos una medicación apuesta para cuando le dan los ataques, ponérsela corriendo. Y bueno, por lo demás es un gatito súper bueno, se lleva bien con todos los gatos, no tiene ningún problema. Con perros no lo sabemos porque no lo hemos probado, pero se podría probar. Y si os interesa, pues nuestro teléfono es el 605 26 39 39 y nuestro correo animalcázar.adopcionesgatos@gmail.com. Max, saluda.
Hoy se celebra el Día Internacional del Libro. Con motivo de esta efemérides, durante toda la semana se han venido desarrollando diversas actividades en Alcázar de San Juan. Una de ellas ha sido el encuentro literario que han realizado los alumnos de segundo de bachillerato del Instituto María Zambrano con el escritor Santiago Casero. Lo hacían en el Parque Alces, concretamente en la plaza de Pedro Cerolo. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro y durante toda esta semana y la que viene son numerosas las actividades relacionadas con la lectura que se vienen sucediendo en Alcázar de San Juan. Una de ellas ha sido el encuentro con el autor Santiago Casero que organizaba el Instituto María Zambrano con alumnos de segundo de bachillerato. Un encuentro que consistía en la explicación basada en el último libro de Casero, Las Sustituciones, que los estudiantes habían leído previamente. Básicamente se trata de un acercamiento al proceso de la creación literaria. Durante muchos años el Instituto María Zambrano intenta formar a los chicos no solamente académicamente dentro de las aulas, sino sacar la cultura afuera. Entonces, una de las actividades que llevamos ya varios años organizando son encuentros literarios con diferentes autores. Desde el Departamento de Literatura se preparan lecturas de libros como todos los años, pero lo hacemos desde otro punto de vista. Ya no es solamente leer el libro y contar de qué iba, sino ver cómo se ha creado, de qué manera buscar debajo del libro, la creación artística. Y entonces creíamos que era muy interesante pues que el autor lo contara en primera persona. Y llevamos ya muchos años el instituto llamando a generando encuentros con autores, con los alumnos más mayores. Viene el autor a clase o viene el autor al instituto. En este caso lo hemos hecho en el auditorio Pedro Cerolo, que nos ha prestado el ayuntamiento para hablar directamente con el autor. Entonces se crea un coloquio en el que no solamente se habla del libro, sino de la creación artística. Y formamos al alumno pues desde no solo en el plano de las letras, sino en el plano ya de la creación. Creo que es una buena forma a estas edades implicar y motivar a los chicos y a las chicas a leer. Y yo creo, y lo comentaba con Santiago, quien ha sido mi profesor de latín en época de instituto, pues que es una buena manera de motivar, conocer al autor y sobre todo que vean a Santiago no como profesor, que claro, él tiene esa cercanía aquí en Alcázar, sino como autor, como escritor. De hecho, yo me atrevo a decir, y de verdad no exagero, que pues probablemente es el mejor escritor que tenemos actualmente en Castilla-La Mancha, con una prosa impecable, pero sobre todo, y esto verdad que luego le diré a Santiago que me lo ha archivado, profesores que le quieren mucho y que trabajan con él codo con codo, porque conoce como nadie pues los mecanismos de la literatura, y que además me apuntaban que es leído con un buen gusto por muchos de los escritores actuales. Es leído Santiago. Es acercar la literatura y la escritura a los jóvenes, pensando que ellos son al final los futuros lectores y hasta los posibles y futuros escritores. Al final esto no deja de ser una semilla que estamos sembrando para el futuro. Yo lo que quiero es explicarles un poco, como he dicho, saber cómo funciona por dentro la escritura. Que al final uno se encuentra con el libro, como es un artefacto ya terminado, pero yo creo que resulta interesante que el autor, ya que tiene el privilegio de haber estado ahí cuando esto se estaba gestando, les explique un poco cuál ha sido el proceso. Santiago Casero es un profesor nacido en Fuentelfresno que pasa los primeros años de su vida en Madrid, donde se licencia en Filología Clásica por la Universidad Complutense. Se dedica a la enseñanza desde 1989 y actualmente ejerce como profesor en otro instituto de nuestra localidad, el Miguel de Cervantes, donde reside.
Ha escrito 4 novelas cortas, una de las cuales, Los huérfanos del tiempo, ganó en 2011 el premio de novela corta de la ciudad de Cáceres, aunque son muchos los premios que ha reunido ya este escritor al que consideramos un alcazareño más. Y nos vamos a centrar en el último libro que he publicado, Las sustituciones, un libro de cuentos, pero no obstante podemos hablar de otros. Es más, mi intención es aprovechar para hablar de otros autores que ellos tienen incluso en su programa, y si no lo tienen pues casi mejor, porque así se puede suponer una apertura a autores que a veces no aparecen en los programas de literatura, pero en principio va a ser alrededor del libro de Las sustituciones. El Instituto de Educación Secundaria María Zambrano suele organizar este tipo de encuentros con autores cada año como una manera de acercar la lectura, la literatura y la creación literaria a sus alumnos de segundo de bachillerato. De hecho, Santiago Casero no es el primer autor que participa en uno de estos encuentros, ni mucho menos. Bueno, pues han venido muchos ya, pero creemos que es importante poner de manifiesto los autores de la localidad. Hemos tratado con muchos otros autores de la zona, pero ya había colaborado con nosotros y bueno, pues como por motivo de la última publicación que ha hecho, pues consideramos que era importante que volviera a venir a hablar con nosotros. Entonces siempre ponemos de manifiesto la creación artística de nuestra localidad. Entonces solicitamos al Ministerio de Cultura y Deportes que apoyara nuestra creación, nuestra actividad y bueno, pues hemos llamado a Santiago y enseguida ha dicho que sí. Está de moda, más de moda escribir de lo que parece, y a veces da la sensación de que hay más escritores incluso que lectores. En fin, bueno, luego eso hay un filtro, se depura y los escritores que quedan son los que tienen que quedar, pero no son malos tiempos. Y efectivamente la idea es no exactamente un taller literario, porque un taller literario necesitaría más tiempo, necesitaría que hubiera un trabajo de vuelta por parte de ellos, eso no se puede hacer aquí, pero sí que es un poco, a lo mejor suena presuntuoso, pero sí enseñarles a escribir, o por lo menos enseñarles algunos trucos, algunas claves de escritura que siempre puede ser útil para, no digo para la mayoría, pero para algunos. Bueno, pues llegamos ya a la recta final de nuestro programa por hoy, pero ya sabéis que tenemos todavía muchas cosas que contaros. Antes de nada, por ejemplo, vamos a ver cuáles son las farmacias de guardia para estos 2 próximos días. La farmacia de guardia para este sábado día 24 es la de María Isabel Rabasa San Roque, que está situada en la avenida de Criptán. Y el domingo será turno de Nuria Gómez Durán, que está en la avenida de la Constitución sin número. Durante el fin de semana tenemos muchas opciones esta vez para entretenernos. Vamos a repasar la agenda cultural en la que vienen conciertos también, nada más y nada menos. Hoy viernes se inauguraba la exposición Casiano Alguacil, un fotógrafo por descubrir. Se encuentra en la sala de exposiciones Luis Alberca Lorente de la Casa de Cultura de Alcázar de San Juan y pueden visitarla hasta el día 23 de mayo. En el Museo Municipal está la exposición Esculturas Editadas de Ángel Vaquero. Se encuentra expuesta desde hoy viernes también hasta el próximo día 23 de mayo en el Museo Municipal. Y el próximo jueves 29 de abril, a partir de las 9 de la noche, en el Teatro Auditorio Municipal, la obra Galdós Enamorado. Obra de teatro que cuenta en su escenario con María José Goyanes y Emilio Gutiérrez Cava. Y en la vuelta paulatina de los conciertos, la Sala Rebel de Alcázar de San Juan presenta Apartamentos Acapulco. El sábado 24 de abril, a partir del mediodía, tendrá lugar este concierto en Alcázar de San Juan.
Esta semana llega el estreno de Península, secuela de la aclamada Train to Busan. 4 años después de la epidemia zombie, Corea sigue infestada de monstruos y el soldado Jung Seok, que se escapó del país, se ve obligado a regresar para recuperar algo muy valioso. Nos vamos después de la noche. Otro nuevo estreno en Cinemancha es Guardianes de la Noche, Tren Infinito, secuela del anime Kimetsu no Yaiba, en la que un grupo de amigos investiga una misteriosa serie de desapariciones que ocurren dentro de un tren infinitamente largo. Sigue en cartelera el documental Amanece en Calcuta, que muestra el legado de Teresa de Calcuta. Vi de frente la muerte y pensé... Una joven prometedora, la historia de Casey y su oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado. ¿Qué te pasó? Lo dejé. Mortal Kombat, película de acción y peleas basada en el popular videojuego. Otra ronda, el disparatado proyecto sociológico de un grupo de amigos. La comedia española Cuñados. Y nunca tuvimos ningún problema. También permanece en cartelera Godzilla contra Kong. Y solo quedan ellos. Donde vivir, lo que no tengo. Y estamos también a tiempo de ver Nomadland. No te preocupes por mí, estoy 27 días sin divisar. Los más pequeños aún tienen en cartelera la proyección de Apps 2. Y ahora, ¿dónde está Noé? Pero la quemada de eso... ¿Esa es toda la comida que queda? Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Nos vamos ya hasta dentro de 7 días. Nos vamos a ir, eso sí, como siempre, con música. En esta ocasión, con la música del grupo Dance Yourself to Death, Baila hasta la muerte, que nos dicen que todos estamos hechos de piedra. Adiós. Temperature rises and your pulse races.